Vamos a esperar un minutito más para que entren todos y empezamos. Ok, buenas noches a todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Se ve la presentación? ¿Me escuchan bien? Sí, se ve, se escucha igual. Perfecto. Bueno, les hago acuerdo antes de que se olviden que el próximo jueves vamos a dar entonces el primer examen parcial. Al parecer va a tener que ser virtual nomás, porque no tiene víspera de que haya una solución de corto plazo con el tema del paro. De hecho, el comité creo que estaba citando para un cabildo el martes, así que imagínense, esto se va para largo. Así que el jueves vamos a dar el examen parcial y la forma en que la vamos a rendir es individualmente van a ir entrando uno por uno. Yo les voy a hacer un examen oral. Bueno, este, puede que les muestre, por ejemplo, alguno de los gráficos del tema de la materia y les pido que me hagan una explicación, ¿no? Así se hace más sencillo. Este, no se preocupen para el que se ponga nervioso, vamos a charlar un ratito para que estén tranquilos y ahí vamos a ir conversando. Yo con eso me voy a dar cuenta cuánto saben, cuánto han aprendido, si han entendido los conceptos que me interesa la materia, ¿ok? Entonces el próximo jueves va a ser el examen y va a ser oral e individual. Bueno, va a ir entrando uno por vez y después sale y entra otro y así voy tomando un examen individual. Bueno, y los demás van esperando cada uno su turno para poder ingresar al Zoom. ¿Ok? Hoy, hoy nos toca ver, perdón, a ver, vamos a ver, tengo algunos en espera. Creo que ya estamos todos. ¿Ok? Hoy nos toca ver el tema del medidor electrónico. Si recuerdan, yo ya les había explicado un poco que el medidor electromecánico, lo que venimos estudiando, nos permite hacer un estudio conceptual de cómo funciona, a partir de qué principios de electromagnetismo ellos operan, y entonces podemos estudiarlo a plenitud. El medidor electrónico no nos permite eso. El medidor electrónico está compuesto por circuitos electrónicos que básicamente son ceros y unos que no podemos estudiar esos principios de funcionamiento. Entonces, lo que vamos a ver acá es más bien el concepto de cómo trabaja recibiendo señales analógicas, convirtiéndolas en señales digitales y a partir de eso aplicar algoritmos que nos sirva para poder hacer análisis a partir de la información, que es una ventaja que tienen los medidores electrónicos. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poco más bien la funcionalidad de la información a partir de tener medidores electrónicos. ¿Okay? Los medidores electrónicos hay, al igual que en los electromecánicos, trifásicos y monofásicos, ¿no? Los monofásicos son como los que ustedes ven acá. Si recuerdan, yo ya les expliqué que podrían ser muy pequeños, mucho más pequeños de los que están aquí, pero por una cuestión de tranquilidad de la gente que se los hace del mismo tamaño que los electromecánicos, ¿no? Y un medidor electrónico ya más completo, que te guarda información. Ya vamos a ver más adelante todas las ventajas que tienen. Son equipos mucho más caros, ¿bien? Por ejemplo, este medidor electrónico está en el orden de los 15, $17 cada uno, mientras que este medidor monofásico, ¿no? Monofásico no guarda información, simplemente hace una
acumulación de la cantidad de energía que se va consumiendo y nada más. Mientras que un medidor electrónico trifásico que te guarda información no solo de la potencia y energía que se consume, sino también de corriente, tensión y datos de armónico. Ya lo vamos a ver más adelante, todos esos conceptos. Es un equipo mucho más complejo e interesante y tiene costo de 300, $400, ¿sí? Bastante más caro, pero también con muchísimas más funcionalidades. El medidor electrónico, al igual que el mecánico, tiene la parte de la caja principal y las borneras, que es donde se hace toda la conexión, ¿sí? Aquí se pueden dar cuenta por la bornera que es un medidor trifásico. Entonces, las dos partes principales siguen siendo las mismas que los electromecánicos. Ahora, empecemos un poquito a ver conceptualmente qué tiene el medidor electrónico, ¿no? Acá está la bornera y acá ven internamente todos los circuitos electrónicos. Este es un medidor trifásico de los que acumula información, de los que son más caritos, bastante complejo, lo vamos a ver más adelante, muy interesante. Pero hay una parte fundamental que tiene todo medidor electrónico, y que es una resistencia en paralelo. Shunt por su nombre en inglés, ¿bien? Resistencia shunt, que viene a ser paralelo en inglés. Y esta es una parte fundamental del medidor, ¿ok? Porque lo que se hace es, esta resistencia en paralelo está conectado, ¿ya? Al suministro de la carga, ¿no? Que entra y que sale, ¿bien? Y lo que hace el medidor electrónico es todo el tiempo ver cuál es la caída de tensión que se da en esa resistencia. Todo el tiempo está sensando la caída de tensión que se da en esa resistencia en paralelo. Y como la resistencia esta es conocida y de alta precisión, esta es una resistencia que ya conocemos cuánto vale y es de alta precisión, aplicando la ley de Ohm simplemente, si yo calculo la caída de tensión, automáticamente también puedo determinar la corriente que está circulando por la resistencia, ¿sí? De esa manera tengo corriente, tengo tensión y puedo calcular potencia de energía. ¿Bien? Entonces es una parte muy importante de todo medidor electrónico, la resistencia en paralelo. Ahora, empecemos a ver ya las características de las señales que recibimos. Miren, esta es una señal analógica, ¿no? Donde vemos que tenemos valores continuos, ¿bien? Y abajo vemos una señal digital, ¿ya? Básicamente los medidores electrónicos lo que hacen es transformar una señal analógica en una señal digital que después yo puedo procesar, ¿ok? La señal analógica puede ser de cualquier tipo, puede ser, por ejemplo, en función al tiempo o puede ser en función cuadrática, cualquier tipo de señal analógica. En nuestro caso, el suministro eléctrico de la distribuidora son ondas sinusoidales, ¿sí? Ondas sinusoidales, que pueden tener ciertas deformaciones debido a la existencia de ruidos eléctricos, que se le llama armónicas, por ejemplo, que circulan en la red debido al consumo de artefactos electrónicos, ¿sí? Que generan estas distorsiones, pero básicamente va a estar muy cerca siempre de una onda sinusoidal. Esa onda es la que vamos a transformar de analógica posteriormente a una señal digital que nos va a permitir procesar. Ahorita vamos a ver un poquito ese tema. ¿Qué es lo interesante de este proceso de lograr una señal digital? Que a una señal digital esta información después la podemos guardar, la podemos grabar, la podemos almacenar dentro del equipo. Y le podemos aplicar algoritmos, o sea, distintas fórmulas matemáticas para los cálculos que a nosotros nos interesen. Bien, ya vamos a ver dentro de un rato que los medidores estos electrónicos trifásicos con procesamiento de señales nos permiten guardar información de tensión, de corriente, de potencia, de energía, pero también del factor de potencia, también de armónicos, también de caídas momentáneas de tensión que se le llama huecos de tensión. Es decir, nos dan un montón de información, frecuencia también, todos los principales parámetros eléctricos que a nosotros nos pueden interesar y los almacenan por un determinado tiempo en función a la capacidad de almacenaje que tiene cada uno. Los que se instalan a los usuarios a las grandes demandas
industrias o comercio tienen la capacidad normalmente de almacenar información por 6 meses. ¿Sí? Entonces, si el usuario cada 6 meses quiere, le baja toda la información y él puede ir teniendo un histórico de cómo ha ido consumiendo la energía y cómo han ido estando los parámetros de suministro que ha tenido un usuario. Entonces, no solo pueden ver cuál es el consumo en corriente, en energía, en potencia de una instalación, también se puede ver cuáles son los niveles de tensión que la distribuidora, en este caso la CRE, le está suministrando al usuario. Y así está viendo si está dentro de los rangos, los parámetros normales o si están habiendo problemas para después hacer un reclamo. ¿Ok? Entonces, nos da muchísimas posibilidades y nos permite aplicar algoritmos, que es lo más interesante. Aplicar fórmulas matemáticas para los intereses que pueda tener cada usuario o la empresa distribuidora también para hacer análisis. Bien, entonces, a ver, normalmente uno puede tener una señal analógica, procesarla y no tener ningún cambio. Pero estos medidores electrónicos lo que hacen es, a partir de una señal analógica que es continua, ¿sí? La pasamos a una señal discreta, ¿ok? Que ese es el primer paso, ¿bien? Los equipos lo que hacen entonces es que una señal analógica, en este caso una onda sinusoidal que nos llega a la CRE, le hacemos una conversión analógica digital. Una señal digital yo puedo, como dijimos, aplicarle algoritmos, hacer todo un proceso para lo que nos vaya a interesar a nosotros y después volver a hacerle una conversión de digital hacia analógico para la salida de la señal. ¿Bien? Entonces, básicamente convertimos una señal analógica en una señal digital para aplicarle los algoritmos. ¿Bien? ¿Qué ventaja nos da el tener las señales digitales, el tener esta información de forma digital? Que nos permitan almacenar fácilmente la información, ¿sí? Lo podemos después pasar a una computadora, grabar en cualquier disco de respaldo. Entonces es una gran ventaja poder acceder en cualquier momento a información que nosotros respaldemos, tanto de la situación actual como pasada en una instalación eléctrica. ¿Bien? Y que también la implementación digital para el procesado de señales es más barato que hacerlo todo en analógico. ¿Bien? Entonces también nos sale más barato. ¿Cómo se realiza entonces este proceso? Fíjense, un tema fundamental es, yo tengo una señal continua. Para pasarla a una señal digital, lo primero que tengo que hacer es tomar muestras, ¿ya? El equipo lo que hace es ir tomando muestras en determinados momentos. En este momento, qué sé yo, 2 milisegundos después, otro 2 milisegundos después y así, él va tomando distintos puntos. Que si nosotros los unimos después vemos que podemos tener algo muy parecido a la señal analógica, lo tendríamos acá con estas muestras, ¿sí? Obviamente que mientras más muestras se tomen, esa señal digital va a ser más correcta o más parecida a la señal analógica. Y mientras menos muestras, pues va a haber un mayor error, ¿no? Entonces es importante el que se tomen muchas muestras en esta señal digital, la parte de la muestra. Bien. Son 3 etapas en realidad. Una primera etapa que es el muestreo, ¿ya? Donde hacemos la conversión de una señal ya continua a una señal en tiempo discreto. Bien. Después viene la cuantificación, ¿ya? Que es donde convertimos la señal de tiempo discreto con valores continuos a una señal con valores discretos, ya, o sea, la convertimos en una señal digital. Y finalmente ya viene la parte de codificador, donde los convertimos en ceros y unos. ¿Bien? Esos ceros y unos es lo que nos permite después terminar aplicando todos nuestros algoritmos. Entonces son 3 procesos básicamente en la conversión de una señal analógica a una señal digital. Es el muestreo, la cuantificación y la codificación. Bien, son las 3 etapas que se deben cumplir. Y entonces es como habíamos mostrado acá, la primera parte es el muestreo. Bien. Y en este se ve más clarito. Fíjense, yo tengo una señal sinusoidal, tal cual la que nos suministra la empresa distribuidora. Y puedo ir tomando distintos valores, ¿ok? En el tiempo, cada cierto tiempo, ¿ya? Para hacer la parte del muestreo, ¿sí? Todos esos puntos muestreados, después yo los puedo unir con líneas rectas.
¿sí? Para convertirlos en definitiva en ceros y unos, ¿sí? Cada valor de estos en definitiva yo lo puedo transformar en una combinación de ceros y unos tal cual funcionan las computadoras, ¿bien? De esa manera convertimos entonces una señal analógica en una señal digital que nos permite procesarla posteriormente, de analógico a digital. Ahora, como ya habíamos dicho antes, no es lo mismo, fíjense, esta señal que ven, esta señal de escalera en la naranja, que la que está en rojito, ¿sí? La que está en rojito tiene muchísimos más puntos de muestreo y por ende es mucho más precisa, ¿sí? Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué todos los medidores no hacen un montón más de muestreo? Porque es un equipo más caro, ¿sí? Entonces, la resolución y la exactitud de cada medidor depende también de cuántas muestras haga y eso también está en función al costo del equipo, ¿sí? La velocidad de conversión también es un punto importante porque es la capacidad que tiene el procesador, ¿bien? Todo eso nos juega en los equipos. Y fíjense acá un dato muy interesante, que los medidores electrónicos generalmente poseen rangos desde 100 microamperios hasta 10 amperios y de 100 ohmios hasta 10 mega ohmios, ¿sí? O sea, resistencias muy altas que si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de voltímetros, necesitábamos equipos que tengan resistencias altas para que el error no sea alto, ¿sí? Mientras más grande es la resistencia del equipo, el error era menor. Entonces, estos medidores electrónicos tienen resistencias muy altas que nos permiten una muy buena precisión en la medición de voltaje. En la práctica, ¿cómo funciona esto? Esto a mí me gusta hacerlo un gráfico en la pizarra, pero lamentablemente estamos con la clase virtual. Pero en la práctica, estos equipos lo que hacen es almacenarte la información de los valores promedios cada 15 minutos. ¿Ok? Por favor, en esto atiéndanme. Ellos registran y guardan la información de los valores promedio cada 15 minutos. Por ejemplo, la corriente. Él va midiendo la corriente que circula en una instalación, pero no te va guardando todas esas corrientes porque tendría millones de datos que no se pueden tener. Entonces lo que hace es que después de 15 minutos, él saca el valor promedio y eso es lo que termina guardando en su almacenamiento. Lo mismo con la tensión. Él calcula los valores de tensión, lo hace un montón de veces por segundo, pero termina guardando el valor de la tensión promedio de 15 minutos y lo mismo con la potencia. Bien, a partir de esa tensión y de esa corriente, él calcula la potencia. Entonces, él te entrega la potencia promedio de 15 minutos. Luego es muy fácil calcular la energía, si se fijan acá, ¿no? Es simplemente multiplicar la potencia y en este caso por 0,25 que es 15 minutos, ¿sí? 0,25 de una hora equivale a 15 minutos, ¿sí, no? Entonces, de ahí se calcula la energía de forma muy fácil. Ahora uno dice, ¿por qué cada 15 minutos? ¿Por qué no cada uno, cada dos, cada cinco? Porque esa es la norma en nuestro país, que la potencia promedio debe ser registrada y guardada por 15 minutos. Bien, eso es lo que exige el ente regulador. ¿Y por qué? Miren, cuando a los usuarios grandes, lo vamos a ver más adelante, no solo se le cobra la energía consumida, como en las casas, sino que también se le cobra la potencia máxima que demandan. En las casas esto no sucede, esto es solo para las industrias, los comercios grandes, ¿bien? Se le cobra, repito, no solo la energía, sino la potencia que demandan también. Un poquito para entender, por decir, en una casa, ustedes tienen 4 focos y cada uno es de 100 vatios, entonces si los prenden los 4 van a demandar 400 vatios. Eso se paga en potencia. Y después, en función a cuántas horas lo utilizan esos focos, va a terminar midiéndose la energía y pagan la energía también. Bien, eso para los usuarios grandes, repito, industrias o comercios. Ahora, hasta aquí me van entendiendo, perdón. ¿Me van siguiendo? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Ahora, las industrias, por ejemplo, que tienen motores eléctricos, cuando uno arranca un motor, el motor en el momento de arranque, por algunos segundos,
demanda una corriente que puede ser 5 o 7 veces más grande que la corriente nominal, la normal, ¿sí? Entonces, por ende, si la corriente es 7 veces más grande, la potencia me daría también 7 veces más grande. Y un usuario, si pagara la potencia instantánea, pagaría valores altísimos de potencia. Entonces, lo que se hace, y por eso el ente regulador pide que la potencia sea promedio de 15 minutos, porque si yo arranco un motor que dura simplemente unos segundos, 5, 10 segundos, 15 segundos tarda el arranque del motor. 15 segundos, una potencia más alta, en 15 minutos, pues no va a afectar en casi nada. ¿Bien? Entonces, al hacer los valores promedio de 15 minutos, estamos sacando realmente las potencias máximas a los usuarios sin mostrar esos picos de potencia, para que los picos de potencia no afecten al valor que se va a terminar pagando. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió o no? Y por otro lado, lo bueno es que voy almacenando los valores promedio de cada 15 minutos. Entonces, no, la cantidad de información que guardo no es tan grande como si estuviera guardando pues valores cada milisegundo o cada segundo. ¿Bien? Cada 15 minutos voy guardando y eso me permite que estos equipos me guarden 6 meses de información. 6 meses de información de la tensión, corriente, potencia, energía, frecuencia, factor de potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y después, si yo tengo el cuidado de ir bajando cada cierto tiempo toda esa información, yo puedo hacer análisis de cuánto estoy consumiendo al año, de cuál es el comportamiento de mi consumo, de si realmente demandé lo que aparece en mi aviso de facturación, etcétera. ¿Sí? Cómo ha estado mi suministro. Tengo un montón de posibilidades ya de análisis a partir de eso. Ahí es donde empezamos a aplicarle los algoritmos a la información que ya hemos almacenado. Bien. Los medidores electrónicos, como ven ustedes acá, por si alguno tiene la posibilidad de acceder a alguna medición en una industria, un comercio grande, y ven el medidor. Aquí me aparece un valor que va cambiando cada 3 o 5 segundos, va cambiando de 1 a 2 a 3, porque cada uno tiene, significa algo, ya que después lo vamos a ver. Y el 1 y me aparece un valor acá. Después esto cambia al 2 y me aparece un valor acá. Cada uno de estos valores significa algo, puede significar energía, energía activa, energía reactiva. Ya vamos a ver en función a las marcas, los medidores, qué significa cada uno de esos. Entonces el lecturador de CRE cuando va, él va viendo estos valores y los puede anotar. Y también puede bajar la información conectando aquí en este punto, en esta terminal, conectando hacia una computadora y bajar la información. ¿Sí? Son las dos formas en que yo puedo ver los consumos de una instalación y después sacar el aviso de facturación. Mire, los medidores ABB, porque depende de cada marca de medidor. Los medidores ABB, por ejemplo, el valor 1, o sea, si indica 001 acá y acá aparece un valor, ese valor que aparece es la energía total consumida en la instalación. Después de un tiempo, esto cambia a 2. El 2 significa la energía reactiva total consumida. Entonces, todos estos equipos, miren, me entregan un montón de información. La energía activa en el periodo A, que viene a ser el bloque bajo, ¿sí? En el periodo B, bloque medio, y en el periodo C, el bloque alto. Vamos a ver más adelante, cuando estudiemos las tarifas, qué significa cada uno de estos bloques y por qué es importante tenerlos, ¿bien? Porque los usuarios grandes pagan distintos precios en función al horario que consumen. ¿Bien? También me entrega tanto la energía activa por bloque como la energía reactiva por bloque, ¿sí? También me entrega la potencia máxima demandada en esos promedios de 15 minutos, cuál ha sido la máxima en cada uno de los bloques también, la fecha en la que se presentó esa máxima, la hora en la que se presentó la máxima de cada uno de los bloques. Finalmente me indica el factor de potencia de la instalación, la fecha actual y la hora actual. Esto también es muy importante para ver que el medidor esté con la fecha y la hora adecuada, porque si esto tuviera cambiado, entonces me estaría haciendo mal las mediciones de los bloques horarios, ¿sí? Es muy importante entonces que el medidor esté bien en fecha y hora, para que después la información que yo estoy bajando se aplique correctamente. Al final, con estos datos de tener
la potencia promedio cada 15 minutos, yo podría, por ejemplo, armar la curva de carga de una instalación. Es decir, el comportamiento de consumo en una instalación eléctrica. La curva de carga es una herramienta muy utilizada por los ingenieros eléctricos, tanto de las empresas del sector, generación, transmisión y distribución, como también de las industrias y los consumidores grandes, para entender el comportamiento del consumo, para entender la máxima demanda. Por ejemplo, aquí, este valor máximo, esto es lo que vos pagarías en potencia, y toda el área bajo la curva, porque la energía es la integral de la potencia por el tiempo, todo el área bajo la curva vendría a ser el consumo de energía de la instalación. Entender cómo se comporta nuestro consumo, es decir, a través de las horas del día, cómo vamos consumiendo, nos sirve también para ver si podemos cambiar, por ejemplo, algunos procesos de una industria para hacerlo en otro horario y evitar estas horas pico que son más caras y pasar esos consumos a otro horario que me sale más barato, ¿sí? No sé, por darles un ejemplo, las industrias, hay muchas industrias que trabajan 24 horas al día, pero que tienen ciertos procesos que trabajan 2 o 3 horas diarias, ¿bien? Esos procesos, si son de mucha potencia, yo las podría programar para que estén en horas de la madrugada, que es donde la energía es más barata, ¿sí? Y los procesos de menor potencia o lo que ya tienen que operar sí o sí todo el día, ya pueden estar en el horario pico donde la energía y la demanda de potencia es mucho más cara. ¿Bien? Entonces yo puedo empezar a hacer un manejo de mi carga para buscar la forma de pagar lo menos posible a la distribuidora eléctrica. Eso a través de entender el comportamiento entonces de mi consumo. ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? Este tema yo sé que es complejo, pero vamos a ir explicándolo de a poquito después. Perdón, Ingeniero, alguien decía. Sí. para hacer la curva de carga ahí ya tendría que parametrizar mi medidor a 60 minutos o cómo haría ya ahí. No, el medidor tiene registrados los valores promedios de cada 15 minutos. Con esos valores de cada 15 minutos se lo coloca y después simplemente se unen esos valores y obtenés la curva de carga. ¿Sí? Terminás haciendo como en el Excel, que vos le das presentar el gráfico a partir de los datos y te lo muestra el gráfico. ¿Sí? La curva de carga entonces viene a partir de los valores promedio de cada 15 minutos. En mi domicilio no pudiera hacer una curva de carga, ¿no? Tendría que ir No, a medir cada 15 minutos más o menos. claro, en tu domicilio no lo podés hacer porque ese medidor simplemente registra cuánto se va consumiendo de energía y nada más. No tiene información acumulada, no hace un proceso. Bien. Por eso el medidor que hay en un domicilio sale $18 y estos salen 400, digamos, ¿no? Entonces, el medidor que hay en el domicilio, la CRE te lo pone gratis, pero este que sale 400, la industria, el comercio lo tiene que comprar. ¿Okay? Si uno quiere saber en su casa cómo es el comportamiento, ahí tenés que colocar, por ejemplo, un analizador de red, un equipo que vos lo podés dejar instalado unos días y que después ya te sirve para hacer todos tus análisis. Bien, vamos a ver más adelante en la materia cómo funcionan los analizadores de red. Es uno de los temas que vamos a analizar. Bueno, pero los medidores electrónicos que hay en casa para las pequeñas demandas no almacenan información y no hay cómo hagas eso. Como decís vos, tendrías que ir y ni siquiera podés ir cada 15 minutos a mirar nada porque solo te muestra la energía, nada más. Solo es la energía acumulada. No tiene valores de potencia. ¿Ok? No hay cómo lo hagas excepto instalando un analizador de red que es un equipo temporal para poder hacer estas mediciones de lo que nos interesa. Bien, ingeniero, gracias. ¿Okay? Más o menos se entendió este concepto de la curva de carga. Ingeniero. Sí. Bueno, ya vamos a ver más adelante después con la aplicación de las tarifas y los consumos, que es justo lo que vamos a ver despuesito. Cómo funciona. Bien, vamos a empezar con este tema, pero ya la próxima clase lo vamos a profundizar. Bien, vamos a empezar a explicar nada más conceptualmente qué son los avisos de facturación, qué se cobra, y la próxima clase vamos a profundizar cómo
se analiza bien cada aviso de facturación. A ver, dependiendo de la categoría de consumo, bien, que hay distintas categorías. Hay los domiciliar, que son las casas. Hay la categoría general, que son los comercios o las instituciones, que pueden ser universidades, iglesias, etcétera. Hay la categoría industrial, ¿sí? Hay la categoría de alumbrado público, que ese es obviamente para la alcaldía. Hay agua potable, que es para las empresas de servicios básicos de agua. Hay la categoría especial, que es para los hoteles grandes, y tenemos la categoría granjeros también, ¿sí? Entonces, dependiendo de la categoría de consumo y del tamaño del usuario, bien, en función a que hay usuarios, pequeñas demandas que son de menos de 10 kilovatios, lo vamos a ver dentro de un rato todo eso, mediana y gran demanda. A los de mediana y gran demanda se le cobra la energía consumida en una instalación y la potencia máxima demandada, ¿sí? Se le cobra entonces dos conceptos grandes, energía y potencia. A los usuarios pequeños, como somos nosotros en nuestras casas, solo se le cobra energía. ¿Bien? Entonces, la factura de energía eléctrica para los pequeños es solo la energía, más hay un cargo fijo, alumbrado público y aseo urbano. ¿Bien? ¿Qué es el cargo fijo? El cargo fijo es un monto que se le cobra a cada uno de los consumidores por ir a hacerle la lectura de su medidor, imprimirle el aviso de facturación y entregar, ¿no? Por decir, en los domicilios creo que tiene un costo de 10 bolivianos, ¿no? Y que lo que busca es nada más que cubrir el costo que cuesta ir, los costos administrativos de ir a lecturar y después sacar toda la información, imprimir el papel, etcétera, etcétera, y todo el proceso. Se le cobra la energía a los usuarios domiciliarios y se le cobra dos conceptos más, alumbrado público y aseo urbano. Esto en realidad son dos cobros de la alcaldía municipal que decidieron hacerlo a través de la factura de CRE. No tiene nada que ver con la CRE, pero lo cobran a través de la factura de CRE. ¿Quién me puede decir por qué creen que lo hacen a través de la factura de CRE? ¿Por qué creen que utilizan la factura de CRE para cobrar alumbrado público y aseo urbano? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Por una cuestión nomás de que la gente tiene la obligación de pagarlo, más o menos, porque claro, son 20 pesos y son 10 pesos, será, pues no sé. A ver, ¿alguien en su casa puede vivir sin luz? Nadie, ¿no? Todos necesitamos la energía eléctrica, porque si no nos quedamos sin heladera, no tenemos la casa iluminada. Todo el mundo tiene que tener luz. Entonces, si yo le meto cargos a la factura de luz, estoy seguro que lo van a tener que pagar, porque si no lo pagan, tampoco estarían pagando la luz y por ende se le corta el suministro y nadie puede estar sin luz. Entonces, la alcaldía, porque si la alcaldía te manda su factura independiente de alumbrado público, de aseo urbano, ¿cómo hace para que la gente pague? Bien. Entonces, al ponerla dentro de la factura de CRE, bien, se asegura que no les quedan otra más que pagar. Ahora, la gente al estar en el aviso de CRE, a veces lo confunde y creen que estos costos pertenecen a CRE o es parte del sistema eléctrico. No, no tiene nada que ver. Si bien vos decís que el alumbrado público es luz, está bien, pero es un servicio municipal que nada tiene que ver con CRE. Y lo mismo el aseo urbano. ¿Bien? Entonces, lo que hace CRE en estos casos es nada más, la alcaldía te dice, a este cobrarle 30, a este 20, la CRE recibe los 50 y se lo pasa a la alcaldía, no es más. La CRE es un agente de retención de estos cobros, que recibe el dinero y se lo traspasa a la alcaldía. Y después la alcaldía sí le paga a la CRE por el alumbrado público que realizan las calles. Entonces, cobra a través de la factura de CRE porque de esa manera se asegura que la gente le pague. Podría cobrarlo también a través de la factura de agua potable o de la factura de gas natural, podría utilizarlo también. Pero decidió utilizar la de la CRE porque nadie puede quedarse sin energía eléctrica. ¿Ok? Ese es el motivo por el que esté
dentro del aviso de facturación de crédito. Bueno, seguimos entonces. Por tanto, los usuarios pequeños pagan un gran concepto, que es energía. Y después están estos cargos que habíamos dicho de la alcaldía municipal. Pero los usuarios medianos y grandes pagan dos grandes conceptos. La energía, que está en función a los kilovatios hora consumidos, y la potencia máxima demandada en la instalación. ¿Okay? Como les explicaba hace un rato, si yo tengo 4 focos y prendo de forma simultánea 3 de 100 vatios, voy a tener 300 vatios. Pago por esa potencia, que es la capacidad del sistema. Y por otro lado, pago la energía que se consume. ¿Bien? El último concepto que les dejo hoy, y ya después la próxima clase vamos a ver el tema de la facturación. ¿Qué fin tiene esto de pagar energía y potencia de forma separada? Bien, lo que se busca con el cobro de la energía es cubrir todos los costos de la generación de energía eléctrica. Por ejemplo, en el país 70% de la energía generada actualmente es con gas natural. ¿Bien? Entonces, cuando una industria paga energía, lo que está pagando es todo ese gas natural, todo ese costo. ¿Bien? Y todo el costo del proceso de llevar la energía hasta una cierta instalación. ¿Bien? Y el pago por potencia lo que busca es remunerar las inversiones. ¿Bien? Las empresas generadoras tienen que invertir en generadores, las empresas transmisoras tienen que invertir en líneas y la distribuidora también tiene que invertir en líneas para que al final de cuentas, desde donde se genere hasta tu casa, te llegue el suministro eléctrico. Toda esa inversión se recupera a partir del pago por potencia. Bien, mientras que el pago de energía busca cubrir todos los costos variables de combustible, de personal y de gasto. Bien, ese es el concepto. La próxima clase ya vamos a empezar a ver este que es el aviso de pequeña demanda. Vamos a ver este que es un
que pueden pagarlo en un cierto tiempo, pues generalmente se lo da crédito, 5 años o 10 años, y entonces ahí aparece también el pago mensual por el tiempo que ellos decidan pagar el ser asociado de la CRE. Bien, la próxima clase entonces lo vemos con profundidad. Tienen, porque este tema de la facturación de energía, de las facturas, de los pagos, de los avisos, es un tema muy interesante, que espero que la próxima clase lo estén bien atentos y lo aprendan. Pero ¿tienen alguna pregunta, por ejemplo, algún tema general que les interese discutir de esta temática? Y en una pregunta sobre el concepto de potencia, ¿se cobra por la potencia instalada? O sea, No, es decir, que ellos pueden usar la energía a la hora que quieran, que la empresa distribuidora está cobrando por todas las estructuras, bueno, y todos los circuitos que tienen, todas las redes que tienen para que pueda usarse a la hora claro, que quieran. no se cobra por potencia instalada, sino por potencia demandada. Bien, es común, por ejemplo, que una industria te pueda instalar 2000 kVA en transformadores y en realidad estar demandando, en vez de 2000, estar demandando 300 o 400 kilovatios, Sí, ¿ya? Pero paga por los 300 o 400 que demandan, no por la potencia instalada, ¿bien? Porque, a ver, el concepto, es conceptual esto, lo del pago por potencia para remunerar inversiones, ¿ya? El concepto es que si vos demandás 400 kilovatios, por decirte, toda la red eléctrica debe estar preparada para darte ese suministro, ¿bien? Desde el generador, transmisor hasta el distribuidor y hasta que llega a tu calle y hasta ese punto, el sistema tiene que estar preparado para darte eso, ¿bien? Entonces, en la medida que vos demandás más potencia, de 400 pagás a 500, todo el sistema tiene también que estar preparado para ese aumento de potencia, correcto. ¿bien? Entonces, de ahí es que viene el pago en función a cuánto demandás en potencia, ¿ya? Para remunerar inversiones. Vamos a ver la forma en la que se cobra, etcétera. Todos esos conceptos los vamos a ver. ¿Eh? Este, pero el concepto es que es a partir de lo demandado y no de lo instalado. Lo mismo sucede con la generación para cobrar. Los generadores, no, para cobrar aquí no te entendí la pregunta. Lo mismo sucede con las empresas generadoras para cobrar, digamos. Ah, También, claro, o sea, la empresa generadora le cobra a la transmisora y a las distribuidoras en función a la cantidad de energía que te entregan, ¿sí? ya. Y le cobra al sistema eléctrico también por la potencia promedio que generan, digamos. Cobran energía y potencia también los generadores. Bien, ¿Okay? Digamos, si quieren verlo de otra forma, de otro punto de vista, así como la CRE le cobra a cada uno de los usuarios, a las industrias, por ejemplo, energía y potencia, en función a lo que ellos consumieron y demandaron, el sistema eléctrico, o sea, el conjunto de generadores le cobran a las distribuidoras también a partir de lo que consumieron energía y lo que demandaron en potencia. CRE paga al sistema en función también a su potencia máxima. Entonces, tal como CRE le cobra a los usuarios, el sistema eléctrico le cobra a la CRE. bien, ingeniero. Gracias. Ok. La próxima clase vamos a profundizar en todos estos temas. Ok. Bueno, la próxima clase entonces va a ser sábado 9:30, ¿eh? Siempre me olvido del Sí, horario. ingeniero, 9:30. Sábado 9:30, entonces nos volvemos a ver. Vamos a ver todos estos temas de los avisos de facturación. Y después de ver eso, si tienen alguna pregunta de lo que va a ser tema de examen en el sentido de alguna duda o algo, lo podemos explicar. Bueno, y el próximo jueves va a ser el primer parcial, como les dije, oral individual. Van a ir entrando en forma individual uno a uno, ¿ya? Entran al Zoom, dan su examen oral, salen y entra el siguiente y así vamos a ir viendo. ¿Ok? Así va a ser el examen. Va a ser un conversatorio donde sí les puedo mostrar algunas láminas, algunos gráficos de la clase para que ustedes lo utilicen para poder hacerme sus explicaciones. ¿Bien? Y de esa manera yo me voy dando cuenta qué tanto han ido aprendiendo cada uno de ustedes.
Bueno, nos vemos el sábado entonces. Que Bien, estén bien. ingeniero. Listo, ingeniero, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.